Diputada por la región metropolitana, militante del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Diana, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes. Sí, para nosotros también, diputada. Bueno, habíamos visto un par de temas para conversar con usted. Partamos por lo de Juan Andrés Lagos, que entre paréntesis, como nuestros auditores y televidentes saben, es panelista también de este programa. El gobierno los ha presentado como la salida de un asesor. Y puede que yo esté muy equivocado, pero yo entiendo que Juan Andrés Lagos no es un asesor en estado puro, sino que también representa la mirada del Partido Comunista en el Ministerio del Interior. Bueno, ¿cómo deberíamos entenderlo o cómo lo entiende usted? A ver, lo primero es que yo creo que hay que ser en esto muy claro. En las distintas funciones que pueden jugar dentro de un gobierno, integrantes de los partidos políticos que son parte de ese gobierno, sin duda que la posibilidad de desvincularles a alguno o alguna de ellos es una potestad de quien conduce algún ministerio, subsecretaría, alguna dirección. Dejando eso de lado, yo creo que aquí lo que es muy preocupante y peligroso es primero la forma, de la manera en que se entrega la dirección del partido, el mismo Juan Andrés. Pero sabes que sobre todo que esta es una oleada, una acción de la derecha que viene instalándose hace mucho rato y que viene instalándose con un anticomunismo en muchos ámbitos que hoy día es Juan Andrés, pero que puede ser distintas argumentos y acciones que criminalizan demandas y pensamientos que para nosotros y nosotras son justos. Yo los estaba viendo recién por lo que hablaban, por ejemplo, con el con este Día del Orgullo de la comunidad LGTBIQ+, y que sin duda allí, por ejemplo, hay un ejemplo claro de cuál es la acción de esta derecha cavernaria, la llamo yo, cavernaria, que quiere retroceder y que quiere instalar vía, carga la palabra cancelación, pero porque creo que se han instalado conceptos tan vacíos, pero que finalmente vía censura la posibilidad de la opinión y la participación, en este caso de un integrante del Partido Comunista, parte de su comisión política, y que el aporte que se hace desde esta visión, lo quiero decir, es muy contraria a la visión criminalizadora que enarbola la derecha y que por lo tanto sin duda causa preocupación. Diputada, muy buen día. Lo decía Patricio, hay varios temas en todo caso que están circulando y en honor al tiempo, a los minutos también quería llevarla a hacer lo siguiente. Hace algunos días, por ejemplo, teníamos un artículo acá en el diario, lo compartíamos en los espacios de prensa, y el titular planteaba como una suerte interrogante: violaciones de derechos humanos generalizadas o sistemáticas. Y en alguna de las referencias, entrevistas, apuntaba a una discusión artificiosa finalmente sobre lo que había sucedido en el estallido social. Sabemos, hemos escuchado declaraciones de la actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde abogados, expertos en derechos fundamentales, incluso hoy legisladora, ex directora del INDH, Lorena Fríes. Por ejemplo, apuntan a que acá lo importante es que se cometieron crímenes. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con las responsabilidades también de lo sucedido? ¿Cómo ha observado? Podemos decir los giros para alguno, las proyecciones para otro cuando se han enfocado en este tema. Lo que pasa es que ahí, Diana, yo te agradezco lo que dices, es artificiosa, porque es artificioso. Es una manera de relativizar la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometieron bajo la dictadura civil y militar. Bajo siempre el tema de la dictadura, pero bajo lo que significó la revuelta popular. Aquí hubo un Estado donde hay un presidente que el mismo día que se inician las masivas manifestaciones le declara la guerra al pueblo, relativizando la justeza de la demanda y el derecho a manifestarse.
Y lo segundo con esto es que se han instalado, esto de que el lenguaje construye realidad también es así. Y se ha instalado esto del octubrismo, del estallido delictual, también viene de la derecha, y de otros que vienen a caer en este juego de definir qué fue lo que ocurrió. Yo no sé si a Fabiola y a Gustavo le interesa la definición de lo que ocurrió durante la revuelta popular, que fueron cegados por agentes del Estado. Agentes del Estado donde hay un presidente que en el momento declara la guerra, pero hay un director general de Carabineros, Rosas, que dice actúen libremente, porque yo no voy a permitir que ninguno de mis hombres sea tocado. Recuerda lo que dijo Pinochet en su momento. ¿De qué estamos hablando? Es el INLH que nuevamente señala y busca definir algo que no es el fondo del asunto. Sí, es el fondo del asunto para aquellos que quieren que la impunidad sea nuevamente la respuesta a aquello. Porque en estas decisiones que se toman, por ejemplo, a nivel judicial, teníamos que hubo un número importante de jóvenes, fundamentalmente, que cumplieron prisión política y que fueron liberados sin ningún cargo. Sin ningún cargo. Tenemos víctimas de mutilaciones oculares, tenemos torturas, tenemos asesinatos. ¿Qué se espera para poner esto en un ámbito academicista, cuando en el fondo lo que tenemos que asegurar como país es que esto no vuelva a ocurrir, el nunca más? Y el nunca más no es relativizando. Yo ni siquiera entro en la discusión si fueron masivas y sistemáticas, porque me parece que es un insulto a las víctimas, porque me parece que es avanzar en la impunidad. Aquí las víctimas están presentes, sus testimonios, su vida. Hay 2 jóvenes mutilados oculares que se suicidaron producto de esta obscena impunidad. Cuando uno avanza en esas lógicas cavernarias de la extrema derecha y que otros se suman a aquello, a mí me parece extremadamente grave, porque hay dolor detrás de aquello, hay vidas canceladas, y que no es posible que se siga construyendo una democracia que finalmente es tan frágil que cuando la gente intenta demandar mayor justicia social, primero empieza a imperar el discurso de la extrema derecha que relativiza aquello. Si eso de hablar del estallido delictual es lo mismo que hacía Merino, porque hago estas comparaciones, porque quiero que se vea que no estamos ante hechos distintos. Estallido delictual, Merino hablando de los humanoides. O sea, es ignorar, cuestionar la sola existencia de quienes representamos un sector que finalmente el mayoritario de este país, que exige mayor justicia social y que cuando lo hace tiene consecuencias tan dolorosas como las que todavía están viviendo las víctimas de esta tan justa demanda que significó terminemos con estos 30 años de injusticia y empecemos a avanzar en una democracia verdadera donde tengamos participación, donde tengamos derechos. Yo represento un distrito, ustedes saben, muy pobre, y uno va y visita a las vecinas y vecinos, no es el Chile real, no es el Chile real que indigna y que se quiere mostrar con cifras macroeconómicas tan pujantes, ¿no? Es un Chile sumido en la pobreza y en la injusticia social. Y solo para terminar, quiero decirles que tengo la certeza de que si no resolvemos las demandas presentes a partir de octubre de 2019, un estallido social va a volver a ocurrir, porque no puede ser que creamos que la gente tiene que vivir en la marginalidad, sometida al crimen organizado y al narcotráfico, y en una injusticia social que realmente es abrumadora, pero también indignante. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Lorena Pizarro. Diputada, a propósito de discusión artificiosa, porque lo de que un sector importante de la derecha minimiza la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, también acompañada por la agenda editorial de ciertos medios de comunicación, ya lo sabemos, ¿no? No quiero minimizarlo, pero ya lo sabemos, ¿no? Pero las dificultades internas que ha tenido el INDH, yo aquí, diputada, para ser bien preciso con la pregunta, quiero separar aquellas voces
y quizás hago incluso mías sus palabras cavernarias que quieren, por ejemplo, eliminar el INDH. No estoy incorporando ese mundo en la pregunta, ¿no? Pero sí estas dificultades públicas evidentes que ha tenido el INDH en la dificultad para alcanzar consensos, en la claridad de sus discursos, haciendo énfasis, por ejemplo, en si son o no son sistemáticas y no, voy a poner un ejemplo, ¿no? En algo sobre lo cual se hace muy poco aspaviento, que es las muy pocas condenas que han existido, las dificultades en las investigaciones y el riesgo inminente de que al cumplirse 5 años de ocurridos los hechos haya prescripción, ¿no? ¿Cómo ve el rol que ha tenido el INDH en esta discusión? Vuelvo a insistir, separando eso otro que ya lo sabemos, ¿no? Ese otro... Sí. Te lo agradezco. Sí. Mira, Patricio, siendo yo presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, tuvimos una activa participación en la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Instituto Nacional de Derechos Humanos, que Chile no exclusivamente es quien lo tiene, ¿no? Estas son instituciones que a nivel global se pretende instalar en la lógica de tener un órgano autónomo del Estado, por lo tanto, de los gobiernos de turno, que permitan proteger a la sociedad civil precisamente cuando el Estado se vuelve en contra de la gente. Y nosotras como organización, y eso sigue vigente, cuestionamos mucho que se alejó de lo que era su normativa, que son los llamados principios de París, y que finalmente termina instalándose una institución de derechos humanos a la lógica de los consensos políticos, y diría la lógica del binominal. Tanta representación de un sector, tanta representación del otro, que significa finalmente esto que tú señalas, que estamos frente a una institucionalidad que tiene que llegar a acuerdos, y que como está hecha en esa lógica de los acuerdos y los consensos, y no las normas internacionales que son las que señalan que tienen que tener estas instituciones, terminan siendo esto. No cumple el rol con la fuerza que tiene que hacerlo para defender a la sociedad civil. Por lo tanto, tengo aquí 2 propuestas y que pretendo incorporarlas antes que termine mi periodo parlamentario, entendiendo que hay tantos temas importantes, pero este también lo es. 1, o reformulamos el INDH en lo que significa de verdad avanzar en un articulado que contemple la norma internacional, que son los llamados principios de París, o avanzamos en la creación del ombudsman o defensor del pueblo, que permita tener una institucionalidad autónoma del Estado, cuyo eje central de verdad sea la defensa, fundamentalmente la defensa, pero no solo, la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos en un amplio contexto, pero algo también importante, y que cuando se legisló en torno al INDH también se le separó, que también se haga cargo ya a esta altura, porque esto hace muchos años era la demanda distinta, porque se tiene que hacer cargo también de lo que fueron las violaciones de derechos humanos en la dictadura civil militar. Hoy día la de la revuelta popular, yo también cada vez que hablo de esto pienso en la persecución en el Gualmapu contra el pueblo mapuche, que se haga cargo de verdad de aquellos aspectos que en Chile fragilizan los derechos humanos y en los que el Estado, independientemente del gobierno, no tenga nunca más la potestad de hacer lo que se hizo bajo la revuelta popular, y quiero decirlo, y a partir de mediados de los 90 nuevamente una agresión en el Gualmapu contra el pueblo mapuche que se invisibiliza mucho, pero que sigue siendo una tenida. Diputada, y a propósito de esa mirada de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, en que hay que ser tajante, sobre todo en un momento actual, recordando quizás cómo vivimos los 50 años, la conmemoración del año pasado, ¿no?, del golpe de Estado, lo que el gobierno está impulsando con una serie de otros actores, como es el Plan Nacional de Búsqueda y Verdad. ¿Qué es lo que hay que seguir potenciando con este mensaje, viendo algunos elementos que podrían ponerla en riesgo? Sí, lo que pasa es que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia no puede solo enfocarse a, mira,
a mí, por respeto a nuestros familiares, desaparecidos y desaparecidas, y ya quienes somos familia de desaparecidos, me suena muy fuerte, pero hay que decirlo. No solo es buscar huesos, porque eso minimiza de una manera brutal lo que significó la práctica de la desaparición forzada. La práctica de la desaparición forzada tiene que avanzar, por lo tanto, este Plan Nacional de Búsqueda en conocer todo lo que fue el plan de exterminio, su planificación en cada detalle, los nombres de los responsables civiles y uniformados, y también debe buscar sancionar a aquellos que hasta el día de hoy están en la impunidad. Es más, nosotros estamos planteando en la Diputación y con otros compañeros y compañeras diputados y diputadas cómo avanzamos en un proyecto de ley que permita, mira lo que voy a decir, que aquellos agentes, porque la impunidad biológica es una realidad, se apostó a aquello, por lo tanto aquellos agentes civiles y uniformados, muchos de ellos que ocuparon cargos de representación democrática post dictadura, sean sancionados y sigan siendo investigadas su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, incluso después que mueren. Porque lo que aquí necesitamos construir es una memoria y una historia que dé cuenta de lo que fue esa planificación de exterminio tan brutal que hasta el día de hoy, y que, mira, tengo la certeza que nunca va a dejar de ser una herida y un dolor para la historia de nuestro país. Entonces yo creo que el Plan Nacional de Búsqueda tiene que considerar en esencia lo que es su nombre, Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, porque además quiero decir algo, yo no puedo imaginar que creamos inocentemente, después de saber que existió la operación retiro de televisores, que fue exhumar a nuestros familiares y lanzarlos al mar, o quizás donde, que pensemos ingenuamente que les vamos a encontrar enteros, porque, perdón, yo no sé si alguien cree que encontraste a tu familiar o que un familiar de un desaparecido o desaparecida le pudo encontrar cuando le entregan un octavo de una falange. Es que eso es parte de la brutalidad del plan de exterminio, y me parece que si el enfoque es solo identificar víctimas, que es también, porque la derecha y Kaiser particularmente sienten y lo señalan que este es un negocio, que no queremos identificar, lo que pasa es que lo reducen, por eso lo digo, a identificar huesos, y es bastante más que aquello. Diputada, para finalizar esta conversación y volviendo al principio de la entrevista, cuestión que por lo general no se hace, pero digamos que es viernes, así que autoríceme a volver. El último día de la semana nadie cero. Autoríceme a volver. No, es que quedó algo en el tintero que igual se lo quería preguntar, porque usted en la argumentación que nos dio sobre la salida de Juan Andrés Lagos criticó muy fuertemente que hubiera una ola desde la derecha que presionara al gobierno en esta dirección. Pero también hubo versiones de prensa de que se lo habían pedido explícitamente a la ministra y al subsecretario diputados, parlamentarios del socialismo democrático, lo cual hizo que ayer el presidente radical Cubillo, el secretario general Toro del PPD, diputado Manucheri del Partido Socialista salieran a hacer algo, ya que es viernes, permítame decir algo un poco jocoso, ¿no? Al estilo de la canción que si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. O sea, dijeron que ellos nada que ver, ¿no? ¿Usted descarta que del socialismo democrático también se haya presionado para que saliera Juan Andrés Lagos del cargo? Yo voy a decir lo que siempre pienso y señalo en todo orden de cosas, particularmente en relación a lo que fue la impunidad de la dictadura, y aquí viene al caso decir lo mismo. No creo, porque si fue así, significa que en ellos estaría enquistado un anticomunismo tan brutal que tendrían que revisarse, porque incluso muchos de sus militantes fueron víctimas del genocidio que inició con un anticomunismo brutal. En sus conciencias estará. Yo les voy a creer cuando salen a decir que no les creamos porque dicen cositas malas de mí, que no lo hicieron,
porque yo no me puedo referir a hechos de prensa, porque no lo vi, nunca lo escuché, porque si el anticomunismo sigue instalado en sectores que no son de derecha, yo creo que hay que revisarse. Entonces quiero creer que no, porque si no la situación sería muy cuesta arriba en relación a qué democracia es la que vamos a construir cuando creemos que un sector que tiene visiones distintas respecto a muchas cosas en el campo nacional e internacional tiene que ser cuestionado por sus posiciones que legítimamente expresa. No creo, porque si fuese así sería muy peligroso. Diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, queremos agradecer esta mañana el contacto con Radio Universidad de Chile. Que esté bien, que tenga buena jornada, buen fin de semana. Ustedes también, un abrazo grande. Gracias, diputada. Chao, chao. Igualmente. Bueno, nos vamos a una pausa. Diana, me despido por un ratito. Diana.